La muerte de Kevin Bocanegra, de 25 años de edad, el 31 de diciembre del 2024, llamó muchísimo la atención aquí en Colombia. Él estaba tratando de llegar a la cima del Nevado del Tolima junto con su novia y su suegra, y ese era un sueño que ellos tenían. Pero ese sueño se volvió una pesadilla. ¿Qué ha pasado en este año? Bueno, en un comienzo, cuando sacamos este capítulo que titulamos Así dejaron morir a este montañista en el Nevado del Tolima, no lo socorrieron, hubo muchísima solidaridad hacia la novia Joyce Ramírez y también hacia la suegra Juliet Ordóñez. Pero claro, cuando se enteraron que ellas eran creadoras de contenido para adultos en OnlyFans, las redes sociales sacaron las garras y la historia cambió. Joyce, gracias por estar conmigo una vez más, un año después. Gracias por darme el privilegio de entrevistarte. Gracias, Rafa, por permitirme la invitación de nuevo. Juliet, gracias. Gracias a ti, Rafa, por invitarnos. ¿Cómo ha sido este año? Un año muy retador, de mucha confrontación, un proceso difícil. Una vez la muerte pasa por tu vida en definitiva no vuelve a ser la misma. Y a mí, esa primera vez en la montaña, sin saberlo, me iba a dar un gran giro completamente en la vida, en la forma de vivirla, en cómo iba a sentir todo ahora. Y me atrevo a decir que ese 31 de diciembre no solo murió Kevin, también murió esa versión de mí que existía hasta ese momento. Luego de ese día he ido trabajando en reencontrar o quizá en descubrir esa versión de mí que iba a nacer después de vivir todo este proceso. No ha sido fácil, ha sido muy complejo, de mucho aprendizaje, de muchas caídas, de muchas crisis, de levantarse una y otra vez, tratando de vivir en gratitud, tratando de afrontar el proceso lo más sano posible, eh, pero inevitablemente no ha sido fácil hacer tanto dolor a un lado y menos cuando pues tuve que vivir mi duelo tan expuesto al público también, debido a la forma en la que se dio a conocer el caso. ¿Eso lo escogiste tú? Claro, digamos que desde el dolor, en un principio sentía que todo el mundo tenía que conocer las condiciones en las que murió una persona, porque era fiel creyente que eso podía ser un precedente para que a nadie más le pasara. Tiempo después entendí también que desde el dolor y desde mi ignorancia no conocía mucho acerca de cómo se vive este deporte, de cómo se vive la montaña y pues en definitiva, aunque no suele ser una muerte común, pues sí es cierto que cuando empiezas a practicar deportes de aventura, pues estás sometido a que ciertos incidentes sucedan, em, pero creía que era bueno que la gente escuchara de pronto en lo que nosotros fallamos para que la gente no lo hiciera de nuevo y así pudieran prevenir una muerte de la magnitud como fue la de Kevin. Y sé que algunas cosas han cambiado. Un día me encontré a alguien de la Cruz Roja del Quindío que me dijo que gracias a esto habían cambiado unos protocolos, que tampoco los entiendo yo muy bien. ¿Cómo ha sido este año, Juliet? Viendo a tu hija, todo lo que ha pasado con ella y ahora me cuentas un poco más. Nada se parece a acompañar a una hija en un duelo. No podría compararlo con nada. No tiene comparación. He buscado ayuda en profesionales para entenderla porque a veces no la entiendo. Yo no solo
enfrenté ese duelo y esa pérdida tan dura que fue mi yerno, que era como mi hijo. Era una persona muy importante en mi casa, no solo para mí, sino para todas. En realidad, mi hija llega como a ofrecernos una familia súper bonita de la cual carecíamos cuando me separo. Se va él y la casa queda devastada. Con esto viene ella con una cantidad de cambios increíbles, lo que te digo, he tenido que buscar ayuda en profesionales para decirle, ella se comporta de esta manera y yo no sé qué decirle. Yo no la entiendo, no entiendo por qué se viste así, no entiendo por qué se aísla, se esconde, porque ella se esconde de ella misma. No digo que salga a la calle y se tape la cara, no. Ha sido demasiado difícil, demasiado duro. Yo le hablo a ella, la llamo, le muestro una risa gigante, le hago chistes y le cuelgo y me boto al piso y lloro y me doy contra el piso, porque solamente yo como mamá puedo entender el dolor de ella. En un principio, mucha solidaridad, pero después muchos señalamientos hacia ti. Claro, yo creo que inmediatamente se conoció el caso porque fue un caso brusco. Desde el primer momento que Medios lo publicó hubo mucha empatía hacia mí por la condición de pronto de ser su novia y estar con mi mamá en esas circunstancias viviendo esa situación, pero inmediatamente se publica el podcast y el caso toma más fuerza en redes sociales y la gente logra tener acceso a mis plataformas digitales porque yo ya tenía un nombre en redes sociales y a como tienen la facilidad de entrar en mis plataformas y ver que yo era creadora de contenido para adultos, el caso dio un giro completamente, porque por la forma en que funciona nuestra sociedad, se le restó importancia a lo que en el momento pues tenía trascendencia, que eran las circunstancias en las que había muerto una persona, y pasó a ser más relevante mi condición de mujer y a lo que yo me dedicaba. Entonces esto hizo que se generara una ola de odio y ya la gente no fue más empática y ya la gente no se conectó más con el caso y con lo que estábamos viviendo como familia, sino empecé a recibir muchos juicios porque para la gente me lo merecía por ser creadora de contenido para adultos. De esto se desprenden un montón de hipótesis donde aseguraban que yo no había ido en calidad de excursionista a esta montaña, sino yo no sé en la cabeza en realidad de qué persona cabe que alguien puede ir a esa temperatura tan baja y en esas condiciones hacer contenido del que yo hacía en ese momento, pero Porque de lo hacías ahí, con él también, ¿cierto? claro, yo trabajaba con él específicamente porque era mi pareja y porque era con quien convivía. Y la gente de ahí sacó cualquier cantidad de hipótesis relacionadas con mi trabajo, entonces dejó de ser importante de pronto lo que en su momento queríamos que se recalcara y con lo que queríamos generar conciencia, que era pues que ningún otro montañista o persona que quisiera hacer este deporte tuviera que pasar por este tipo de situaciones a falta de una mala práctica o de un mal socorro o de ir con agencias no permitidas, entre todo lo que ya se conoce que sucedió. Y toda la importancia se fue a que yo era creadora de contenido, entonces por eso me había caído una gran maldición del cielo. Entonces eso hizo que ya no, ya la gente no respetara o se compadeciera o generara empatía, sino simplemente desencadenara en odio, no solo para mí, sino para mi mamá también, porque de ahí sale también la teoría de que nosotros éramos una relación poliamorosa, que hacíamos contenido juntos. Llegaron a estafar gente tratando de vender supuestos videos de nosotros tres, videos exclusivos, donde supuestamente proclamaban que nosotros tres sí teníamos internamente una relación. Obviamente, pues videos a los que nunca nadie pudo tener acceso porque eso era mentira, pero en el momento yo dejé que todas sus hipótesis
siguieran adelante. Yo estaba en mi dolor, viviendo mi realidad y lo que la gente pudiera decir afuera no era tan importante para mí como para salir a hacer aclaraciones porque entendía que a nadie le correspondía. Si querían generar noticias amarillistas a raíz de mi trabajo y de la muerte de una persona, adelante, bienvenidos. Yo no tenía la energía para aclarar que no había ninguna relación poliamorosa o que yo no había ido específicamente al Nevado a hacer un contenido explícito y dejé que eso siguiera adelante mientras yo me preocupaba exclusivamente en sacar mi proceso lo más sano posible que pudiera, solita además. Y en ese proceso comienzas también a sacar como unas historias que la gente las interpretó como que te estabas victimizando. Claro, a raíz de la exposición que tuvo el caso y de la forma en que yo lo manejé, porque yo soy muy consciente de que quizá yo abrí la puerta para que eso pasara, pero eso tenía un contexto que tampoco yo no estaba dispuesta a salir a aclararlo, porque sentía que era lo menos importante, que la gente quisiera recibirlo como que yo me estaba victimizando, era lo que a mí menos me importaba. En realidad yo venía de manejar un perfil en redes sociales con un personaje precisamente por a lo que me dedicaba. Entonces era una mujer eh, llamativa para cierto grupo de consumidores en las plataformas digitales, que en este caso eran hombres que estuvieran dispuestos a consumir mi contenido. Entonces era una modelo operada, bien puestecita, muy bonita ella, a la que nadie tenía acceso a su vida privada. Y asimismo ¿sabes? Vivía en esta burbuja también con mis redes sociales. Pero una vez vivo esta situación, pues me mamé. Es que a mí la montaña me cambió completamente la forma de ver la vida y lo que viví ese día para mí ha sido lo más importante que he podido transitar en mi vida. Y ahí me mamé de tanta superficialidad que se maneja en las redes sociales. Yo no quería vivir mi duelo calladita y seguir siendo la niña bien puestecita en su lugar, seguir siendo la modelo bonita que no sirve para absolutamente nada más, porque además ya lleva bastantes años encasillada en eso. Y dije, esto, yo soy una persona real, yo no soy simplemente una muñeca que está aquí para facturar dinero y que sus sentimientos no valen. Y en redes sociales está bien mostrar que uno no está bien y está bien mostrar la realidad de lo que se vive internamente. Es que las personas idealizan demasiado a los que tienen seguidores. Ahora todo el mundo tiene seguidores y se crean comunidades que idealizan de forma muy profunda a los creadores de contenido porque tienen sus comunidades y se olvida uno que no tiene acceso a esas cosas o uno que es una persona normal, del común, sin seguidores, que esas personas también tienen una vida incluso a veces más difícil que la de uno mismo. Pero como no la muestran en redes sociales nos mostramos bellos, peinados, viajando, con las relaciones perfectas, con las familias perfectas, pues yo me mamé. Y dije, no más, yo no quiero hacer parte más de eso, yo les voy a mostrar lo que está pasando en mi vida real y además que esto nace también de la necesidad de no encontrar espacios seguros, porque mi caso ya estaba siendo demasiado expuesto. Todo el mundo tenía una opinión. Lastimosamente, hasta los especialistas terapéuticos, psicólogos, psiquiatras, era impresionante ver cómo todo el mundo había generado su propia posición al respecto. Yo no me sentía segura de ir a hablar con absolutamente nadie porque entonces todo lo que yo decía en ese momento se utilizaba en mi contra. Entonces, ¿yo qué sí podía controlar? Mis redes sociales. Y entonces, en ese sentido de no querer ser más superficial, de no querer mostrar algo lejano a la realidad y simplemente abrirme un camino a soltar, empecé a encontrar que mi forma más segura de expresar lo que a mí me estaba doliendo era compartiéndolo en historias. Pero claro, eso también fue un golpe de realidad que me ayudó mucho a avanzar en el camino, porque en ese preciso momento, cuando yo creía que lo más grave de la vida me estaba pasando a mí,
Y además me sentía completamente incomprendida porque no entendía cómo podían cuestionar de forma tan fuerte todo lo que yo estaba viviendo si no lo habían vivido conmigo y no lo entendían. Y al empezar a abrir a la posibilidad de compartir mi proceso, pues llegaron a mí casos muchísimo más fuertes. Y yo creo que en esos casos encontré la fortaleza para seguir adelante porque me di cuenta que en verdad yo no era la única persona viviendo una situación difícil, pero que además lo que me había pasado a mí, sin desmeritar mi dolor, sin desmeritar mi proceso y todo lo que internamente ha tenido que vivir la familia, pues no era lo más grave que estaba pasando en el mundo porque me llegaban cualquier cantidad de casos de niñas, de mujeres, de personas muy fuertes. Y yo decía, ok, pero si esta persona sigue de pie con esa cosa tan impresionante que le pasó, pues yo como no voy a poder estar agradecida porque todavía cuento con vida, entonces voy a seguir adelante. Y en los mensajes de las personas, aunque era mucho odio, también era mucho amor de personas de todas las edades y de todo el mundo. Y esos mensajes muchas veces fueron mi fortaleza y me sacaron adelante. Y de esa comunidad que se fue tejiendo, porque no todo el mundo se quedó, fue mucha gente, pero a la final se quedó una comunidad pequeña conmigo viviendo el día a día el proceso. Nacen entonces unos círculos femeninos que se llevaron a la práctica en la realidad, ¿Cómo salieron de las eran? redes sociales. Cuéntanos de esos círculos. Esos círculos femeninos nacen precisamente de la necesidad de no encontrar espacios seguros para mujeres, de entender que las mujeres teníamos una guerra marcada porque la una tiene más seguidores, porque la otra es más bonita, porque la otra tiene más plata, por X o Y razón, las mujeres siempre están peleando y es difícil encontrar espacios seguros entre ellas. Y como yo encabezaba la lista de personas que no se sentía cómoda para ir a ningún sitio por que la iban a juzgar por su trabajo, porque aparte ahora eran novios, porque aparte de todo compartía el novio con la mamá, o sea, yo no encontraba un espacio seguro para mí y no quería seguir incentivando al morbo con mi caso, no quería ser yo quien siempre tuviera que estar repitiendo la historia porque estaba agotada de contar lo que ya todo el mundo sabía. Entonces un día, desesperada porque quería encontrar la forma de sanar y de drenar un poco todo lo que estaba sintiendo, se me ocurrió invitar a las personas de mi comunidad de Instagram específicamente a que nos reuniéramos e hiciéramos un círculo femenino. Obviamente en el momento pensé, pues la gente va a pensar que yo estoy loca de mente, a mí quién me va a hacer caso, nadie va a querer reunirse conmigo, deben pensar que me falta una tuerca. Y mira que no, tenía muchas mujeres dispuestas a encontrarse conmigo para hablar. Y entonces de ahí nacen varios espacios donde yo no soy experta ni profesional, siempre lo he dejado claro, no soy psicóloga, no soy coach, no soy nada por el estilo, pero en mis 25 años de vida sí he tenido que pasar situaciones bastante difíciles y aquí estoy. Y solita he ido encontrando las herramientas, entonces con mucho amor planteo actividades para mis círculos en los que les muestro cuáles son las herramientas que a mí me sirve, que puede ser simplemente sentarse, desligarse de todos los prejuicios que la sociedad puede inculcarte a lo largo de tu vida, entrar con una energía completamente renovada, sin esperar nada, absolutamente nada, ni bueno ni malo del espacio que vas a encontrar, simplemente dispuesta a conectar tu energía femenina con otras energías femeninas y plantar una planta. Y eso puede ser completamente sanador. Y hablar sin que nadie te juzgue, hablar sin miedo a que te reprochen, porque estás aparte hablando con personas desconocidas que no saben nada de tu vida y que posiblemente nunca más vas a volver a encontrar. Y de ahí ya hemos hecho varias reuniones. Entonces, de pronto para la gente yo me estaba victimizando, pero en verdad de forma interna lo que estaba era abriéndome un espacio y tejiendo una comunidad que al día de hoy me ha ayudado mucho a avanzar en mi proceso, pero que mi historia y mi resiliencia y mi forma de afrontar mi proceso también ha sido una herramienta para que otras chicas en un duelo o en situaciones de o por cualquier motivo de su vida han encontrado de pronto motivación para ellas continuar también en sus procesos. Entonces, a la final, esto ha dejado de una u otra manera una comunidad muy linda y muy poderosa en la que nos hemos podido ayudar. Pero al día de hoy ya no comparto
mi proceso de la misma manera. Ya soy un poco más consciente de cómo debo cuidar mis emociones, lo que siento verdaderamente y ya no lo comparto tanto, porque el haberme expuesto tanto también me hizo cogerle demasiado respeto al manejo que se le debe dar a las redes sociales. En algún punto de este proceso y cuando más dolor sentía, pues fue cuando más ruido hice, ¿no? Pero de tanto ruido, también entendí que eso no era lo más correcto y no encontré ayuda y me di cuenta que tus problemas no le importan a nadie a la final y por el contrario, si puedes recibir es mucha energía negativa para un proceso que para ti es tan íntimo y tan doloroso. Y entonces, Juliet, te das cuenta de que la montaña también tiene que ayudar a sanar a Joyce. ¿Y qué haces? Como que empecé a hablar conmigo, ¿qué hago? ¿De qué manera la ayudo? ¿Y de qué manera yo comprendo qué sucedió? Volviendo a la montaña. Y empecé a buscar agencias y todas en Bogotá me cerraron la puerta. No, no, no. Busqué varias. Recurrí a una y ellos se prestan. Pero entonces me dicen como no, yo quería ir a Chimborazo con ellos, es en Ecuador, una altura bastante importante. Me dicen no, pues porque no están preparadas, no es el momento. Pero entonces sí me llevan a otra que era, pues digamos, un poco que más fácil para nosotras. Y se No lo van hice por mí, ustedes. lo hice por ella. Y le digo, vamos a la montaña. Y me dice, olvídate. No, o sea, me dio mucho dolor porque ese día como que siento que le removí todo y que la lastimé, duró muy mal, como una semana quizá llorando mucho y no me contestaba entonces ya el teléfono, entonces yo, Dios, la embarré. Pero yo cogí al dueño de la agencia como mi amigo. Entonces, aunque nosotros no teníamos ninguna relación, yo todos los días, por favor, guárdeme un cupo, porque esos cupos se venden súper rápido. Guárdame un cupo, yo tengo que convencer a Joyce, yo tengo que llevarla, él me hace el favor, pues ya también con todos sus cupos vendidos, como que pues bueno, a última hora, no sé, no recuerdo bien exacto, 1 o 2 días, acepta. Yo sabía que allá íbamos a encontrar muchas respuestas de lo que nos sucedió, porque nosotras nos preguntábamos todo el tiempo, hombre, que no se ha vuelto a morir nadie, ¿qué pasó? Porque no era como decían, que todo el tiempo se mueren los montañistas y se muere uno semanal, 3 a la semana, eso es mentira. Acepta y allá tenemos una experiencia maravillosa, ¿no? Pues porque allá me da mal de alturas a mí. Y viajas a Ecuador. Y Y fue una terapia de choque, le llamé yo, desde el primer momento. Afortunadamente pudimos encontrarnos en el camino con esta agencia y con sus guías que fueron muy amables y nos abrieron la puerta a vivir el proceso desde la sanación. Ellos tenían conocimiento de todo lo que estábamos transitando y siempre fuimos muy claras en compartir que si queríamos vivir el proceso, pues era para sanar, por no decir explícitamente que nos tuvieran mucha paciencia porque iba a ser muy difícil. Yo sabía que a mí la montaña me había cambiado la vida y era muy impresionante para mí porque, pues a la final yo no lo estaba buscando, es que ese no era mi sueño, era su sueño y él lo quiso compartir conmigo. Y resulta que fue a mí quien le enganchó toda la vida por completo y a la final era yo la que me iba a tener que quedar aquí buscando herramientas y eso se convirtió en la montaña, en una herramienta para sanar. Pero antes de poder embarcarme en ese viaje a Ecuador, tuve que internamente empezar a hacer un proceso conmigo misma para entender que la montaña no me había quitado, sino que la montaña me estaba invitando a mí a vivir la vida de una forma diferente, a vivir la montaña de una forma consciente, respetuosa. Pero lo que no esperaba y uno nunca sabe qué le espera a uno en una expedición, la verdad, eso es, así seas el más pro de los montañistas, pues la montaña siempre está diferente, no siempre te espera igual.
y yo no sabía a mí qué me iba a esperar en Ecuador, pero yo de pronto sí tenía esa necesidad de lo que dice mi mamá, de encontrar respuestas, porque estaba cansada de preguntar, de indagar, de que la gente fuera brusca conmigo y no tuviera tacto o amabilidad para responderme. Yo no sabía cómo funcionaban las excursiones, no confiaba en la gente, no confiaba en las agencias, no confiaba en los grupos, había perdido la fe en la humanidad completamente. Entonces era abrirme este espacio a volver a confiar, a vivir una experiencia, pero ya esta vez con mucho miedo. Y me encuentro, uno, con personas muy amables que tuvieron toda la paciencia del mundo para permitir vivirme este proceso de una forma sana, pero aparte me encuentro como con un boomerang, porque nosotras dos somos muy amigas, nunca discutimos y curiosamente en ese viaje, en esa expedición, tuvimos una discusión muy fuerte porque desde mi dolor también quise imponerle a ella cómo ella tenía que vivir la montaña. Ella empieza a presentar en la primera montaña síntomas de mal de altura y pues mi mamá es la única persona en mi vida, es mi red, mi única red de apoyo, es la única persona con la que yo cuento en el mundo. Pues volverme a permitir perder una persona por una situación de estas, pues yo no estaba en disposición siquiera de pensarlo. Cuando ella presenta síntomas, yo me pongo muy mal, pero desde mi egoísmo y desde mi dolor, intenté imponerle a ella cómo vivir la montaña y cómo vivir ¿Qué ese intentaste? proceso, detenerla y decirle que no podía avanzar a la siguiente montaña, que en este caso era Chimborazo. Ya nos habían aprobado intentar subir la montaña, unirnos a la expedición. Imponerle a ella que no lo hiciera hizo que ella que desencadenara una crisis. Ya luego lo puedo entender. Independientemente, es que eso es algo que yo he dialogado mucho con mis compañeros, pero sigo aferrada a la idea de que independientemente del vínculo que tú y yo tengamos, cada uno vive la montaña de una forma diferente. Yo no te puedo obligar a ti a que tú lo vivas como yo la siento y de la misma manera tú no me puedes obligar a mí. Eso lo entendí en este viaje con ella. Por más de que fuera mi mamá y yo tuviera miedo de perderla, uno, ella iba con personas responsables y preparadas con las herramientas para afrontar cualquier tipo de situación que se presentara. Y dos, pues por más miedo que yo tuviera, yo no podía frenarla o limitarla a ella simplemente por mi miedo. Tenía que ver ella hasta dónde le permitían uno llegar y hasta dónde su cuerpo también le respondía. Cuando nos permiten avanzar, estábamos en los domos, es una altura importante la que se adquiere subiendo al Chimborazo y ya íbamos a arrancar en la noche a hacer intento de cumbre y comunican los guías que mi mamá no puede subir porque tiene síntomas de mal de altura. Pero a mí pues me dieron luz verde para avanzar. Obviamente en ese momento era mi primera vez regresando a la montaña después del Nevado del Tolima. Era estar reviviendo situaciones que yo no quería, no estaba preparada, ¿sabes? Sentía que no estaba preparada. Y en ese momento para mí fue muy fuerte porque dije: "Jue madre, otra vez. Yo quiero vivir mi proceso, necesito encontrar respuestas, necesito sanar y sé que solo voy a poder encontrarlas si avanzo, pero porque otra vez tengo que ser yo la que tiene que tomar la decisión de dejar a alguien que ama y a alguien importante esperando". Solo que había algo importante ahí esta vez, ¿no? Esta vez ella no se iba a quedar sola, esta vez ella estaba con gente preparada que tenía las herramientas para auxiliarla y tomar una decisión en caso de que así tuviera que ser. Y yo la vi y todos me dijeron: Dale, avanza que tú puedes". Y me sentí en la confianza de avanzar. Dije: "Tengo que hacerlo porque es que este es mi proceso. Y si me quedo no voy a encontrar las respuestas que necesito y necesito sanar". La dejo, ella se queda con el guía que le corresponde y avanzo, pero ahí empieza una pelea interna que no se terminó ese día. Y fue que era otra vez, porque tengo que vivir esto otra vez. Y si bajo y no la encuentro, y, y si algo malo pasa, ¿cómo lo voy a afrontar?
¿qué les voy a decir a todos? ¿Cómo lo voy a vivir? Nunca me lo voy a poder perdonar. Pero aparte de esto, yo sabía que era un problema, una pelea mental conmigo misma y no me quería dejar ganar por el miedo. Empecé a sentir síntomas de mal de altura. Y hasta ese momento yo tenía cardíacas a todas las personas que se me acercaran porque a todo el mundo le preguntaba cómo se sentía, qué se experimentaba, cómo se vivía, cómo uno lo identifica, ¿Qué fue lo que vivió Kevin? qué fue lo que vivió él y que yo nunca lo pude entender. Y a la final él nunca me lo comunicó de una forma en la que yo lo pudiera entender. Entonces yo tenía demasiadas preguntas y se las preguntaba a todo el mundo sin pena y nadie me sabía responder. Siempre me decían los síntomas más claros, pero eso a mí no me dejaba tranquila. Empiezo a avanzar, íbamos un poco más de 5.000 y empiezo a sentir una presión en el pecho muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los síntomas más fuertes que yo pude evidenciar en él era una presión en el pecho, pero cuando yo le preguntaba a él si le dolía, él nunca me daba una respuesta. Entonces, digamos que yo siempre me quedé con ese interrogante, pero sufrió, no sufrió. Muchas veces me preguntaban, pero él sufrió. Y yo hasta con orgullo decía, no, él no sufrió, él se fue feliz, él eligió irse de esta manera, él fue un afortunado porque quién elige dónde, cuándo y cómo se quiere ir. Digamos que decía, no, él se fue bien, se fue feliz. Pero claro, internamente yo tenía esa pregunta y yo, venga, en verdad sí se fue feliz. ¿Será que sí le dolió? Y si le dolía, ¿cómo se siente? Empezamos a avanzar, ya iba más de los 5.000, tenía esa pelea interna por haber dejado a mi mamá y empiezo a sentir una presión en el pecho. Pero entonces empiezo a vivirlo de una forma diferente porque era mi cabeza diciéndome esto es mental. A ti no te está doliendo el pecho. Iba encordada con un compañero que había puesto todo su esfuerzo económico, físico, mental, emocional para estar allá. Entonces empecé a vivir muchas cosas que es donde yo digo que encuentro respuestas. Eh, una de las cosas que la gente decía en redes sociales es, pero ¿por qué no hablaba? ¿Por qué no comunicaba las cosas? Y muchas veces yo tuve rabia con él y se lo gritaba mirando al cielo en las noches. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no gritaste fuerte y dijiste no avanzo y me duele y reconozco que estoy sufriendo? Claro, porque tú no lo puedes entender sino hasta que lo vives. De afuera, tú puedes cuestionar todo lo que tú quieras, pero ahora vívelo y en verdad busca las herramientas para afrontarlo. Entonces yo estaba viviendo todo este proceso interno de identificar si eran dolencias físicas o si era un problema mental y aparte con un compañero que estaba emocionado de avanzar hacia la cima con un clima muy fuerte, con un guía muy fuerte. Y yo decía, hijo de madre, yo no puedo dañarle la cima a mi compañero. Puso todos sus ahorros, todo su esfuerzo. Yo no puedo ser la causante de que esto pase. Pero entonces luego era esa pelea interna, hijo de madre, pero si en verdad si estás viviendo mal de altura, pues tampoco te puedes dejar morir porque ya sabes en lo que termina. Entonces yo no lo podía identificar y mira que yo también guardé silencio. ¿Y ahí qué pasó? No por ego, no por ego, simplemente porque tenía miedo y no sabía cómo identificarlo. Mi compañero identificó que yo ya no respiraba igual, que yo ya no avanzaba al mismo ritmo, me empecé a quedar, mi compañero le comunica a nuestro guía ni siquiera me pregunta, sino se acerca, toma mis signos, me autoevalúa, se encarga de hacer su trabajo y es cuando toma la orden de que descendemos de inmediato. ¿Por qué? Porque él era la persona preparada, porque él era el que tenía las herramientas y porque nadie más que un guía verdaderamente preparado puede identificar este tipo de síntomas. Y una vez él da la orden, mi lucha interna se termina y me vengo abajo con toda mi condición. Empiezo verdaderamente a sentirme mal. Entonces ahí puedo entender la importancia de viajar con gente preparada y que tenga las herramientas, una agencia certificada, guías preparados, pero además pude entender el por qué no habló, el, el montón de ego que se encuentra en este tipo de actividades y de ahí vine completamente renovada. Ahí me cambió completamente
la forma de ver mi proceso, de entender mi duelo, de los cuestionamientos que tenía para una persona que ya no estaba, entonces nunca iba a poder encontrar respuestas en él, pero me pareció muy chévere que sí iba a poder encontrar respuestas y una forma de sanar viviendo la montaña de una forma consciente. Entonces se termina mi paso por Ecuador y empiezo de forma más continua a regresar a la montaña. Y vas a Perú. Hago Perú. Y en Perú fue otro proceso porque pues venía Nevado del Tolima, que lo viví con ella, lo viví con él, ¿Con llega a qué? Ecuador, lo vivo con mi mamá en nuestro proceso juntas de sanación y para Perú yo ya quería vivir la montaña sola. Y me voy a Perú y allá me encuentro otro escenario completamente diferente. Montañas completamente distintas, un grupo diferente, ya iba más confiada, pero repito, la montaña no siempre te espera igual. Y allá entonces tuve que ver, fue algo muy increíble, un proceso muy lindo, porque a mí siempre me habían juzgado, ¿no? Todo este año. Mucho látigo porque yo me había ido y había hecho cumbre y había dejado a mi pareja, entonces eso desencadenó que incluso la gente dijera que la responsable de su muerte había sido yo, Que lo habías abandonado. que yo lo había abandonado y claro, aunque yo nunca me he sentido culpable por la decisión que en conjunto como pareja tomamos. Sí es verdad que en el proceso de duelo a uno se le estalla la cabeza con muchísimas cosas y a veces sí surgen preguntas y uno se lastima mucho también con el de pronto yo hubiera, ¿no? A mí me habían juzgado mucho y en el camino me he encontrado con que incluso gente que me ha juzgado se me ha acercado, me ha dado un abrazo y me ha dicho, discúlpame, te conozco hoy y reconozco que te juzgué y por eso te pido disculpas. Eres una persona que me agrada. En ese momento iba una pareja en nuestra excursión y ellos avanzaban juntos, ¿no? Entonces para mí era como un poco impresionante mantenerme cerca de ellos. Yo iba encerrada completamente en mi proceso. Entonces procuraba estar lejos de la pareja porque no quería que la pareja de pronto detonara en mí emociones que yo no pudiera manejar, que me diera tristeza o que trajera a mis recuerdos. Entonces procuraba mantenerme lo más lejos posible de ellos. El día que íbamos a intentar hacer cumbre, hacen una reunión, como siempre, para salir a iniciar digamos que la caminata de ese día y determinan que uno de ellos no puede subir porque está con síntomas no buenos. Yo recuerdo muy bien que ese día yo le dije a mi guía y a mi compañera, yo no quiero saber cuál es la decisión porque me daba muchísimo pánico que la decisión que tomaran influyera en mi proceso. Y mi proceso tenía que ser que yo me iba con mi cordada hacia la cima. Me alejo, nunca supe qué decisión tomaron, si la pareja se dividía, si se quedaban juntos, si subían juntos. En el proceso no lo supe. El Bayuná en Perú nos recibió con una cumbre espectacular. El clima estaba muy amable y cuando íbamos llegando, a lo lejos se veían dos linternas. Y pregunto yo, ¿de quién eran esas linternas? Y me dice mi guía, de la mujer pareja del que está con síntomas malos y ya llegó a la cumbre. Muy tesa, ¿no? Entonces, claro, ahí yo dije, hijo de madre, pues yo no quería hacer preguntas, pero yo no quería que su proceso influyera en el mío. Yo dije, no, además que va con su esposo y van bien y subieron juntos a la cumbre, espectacular. Cuando llegamos a la cumbre, ella estaba esperando y ella estaba sola con el guía. Entonces ahí no tuve que preguntar. Obviamente ella avanzó y su esposo se quedó en el campamento y yo hice cumbre y a mí eso me estalló la cabeza porque es que como a mí me habían juzgado tanto por haber Haberlo dejado. avanzado y, y había recibido tanto palo en mi condición de mujer por no ser una mujer cuidadora, por no proteger, por no quedarme, que según yo pues esas cosas nunca jamás iban a ver y solamente yo había cometido el pecado. Claro, cuando veo eso, pues todos en el grupo estábamos muy orgullosos de ella porque fue una mujer muy fuerte y ella enseguida nos saluda, hola, chévere la cumbre, me voy corriendo porque ella tenía esa necesidad de bajar a ver a su esposo. Así lo hizo, bajó muy rápido y cuando bajo me encuentro con un esposo completamente feliz y orgulloso de que su esposa hubiese logrado la cumbre sola.
Pero ¿sabes qué me sorprendió más? Que él estaba más orgulloso de que él la incentivó Ay, a que que lo fuera. hiciera. Entonces, para mí eso fue, wow, suelta todo, no dejes que el ruido de afuera te haga más ¿Qué daño. fue lo que pasó con Kevin y tú? Claro, que a la final yo también había encontrado una persona de cero masculinidad frágil que me incentivó a mí a lograr algo para lo que yo estaba preparada, igual que a ella. El esposo estaba muy feliz de haberla incentivado y lo presumió todo el resto de la expedición y todos estábamos muy felices y muy orgullosos. Entonces de ahí me quité un peso de encima y pude venir de nuevo a mi casa mucho más liviana, con una perspectiva de vida diferente y muy feliz de estar viviendo en la montaña las cosas que a la final me iban a entregar a mis respuestas para que en mi proceso pudiera avanzar de forma más tranquila, más sana, más ligera también. Y de ahí subiste el Cocuy aquí en Colombia, el Santa Isabel. Yo vi algunas cosas de tus redes sociales. También ha sido, Rafa, es que todo ha sido un proceso de sanación. Aunque a mí se me haya hecho eterno, en verdad es que un año es muy corto y todo ha sido tratando de encontrar cómo sanar de la forma adecuada. Yo me acuerdo que al principio muchas personas que ya habían vivido un duelo me contaban las etapas del duelo, ¿no? Y generalizaban. Y muchas personas de pronto caen en el alcohol o en las drogas o en muchas otras actividades. Y yo en mi proceso me he esforzado mucho por tratarlo de hacer lo más sano posible para mí. Y aunque todo el mundo creía que yo iba a tener demasiado miedo de la montaña, pues a la final no, yo vivo completamente enamorada de la montaña y siempre recalco, hay que hacerlo de forma responsable y consciente. Y antes de pasar a las rocas de Suezca, aquellas personas que no son de Colombia, quedan cerca de Bogotá, un par de horas de acá, la gente sube a escalar. Y allá hiciste un curso que quiero que me expliques. ¿Por qué crees que esto te pasó a ti, Joyce? Rafa, yo no tengo una respuesta exacta para decirte por qué nosotros tuvimos que vivir la muerte de esta forma en esa expedición. Pero lo que sí puedo decirte es que yendo a ese curso entendí que si tienes las herramientas para prevenir cualquier tipo de incidente, todo se hace más fácil y valoras muchísimo más la vida con las herramientas que encuentras en este tipo de cursos. Cuéntame de ese curso que hiciste. Este curso, como todo en mi vida, yo no busco las cosas, yo de alguna manera creo que así como la montaña llegó a mí, eh, han ido llegando las cosas este año a mi vida, los deportes de aventura, el vuelo, ahora hago parapente también, estoy aprendiendo a volar, estoy aprendiendo a escalar, estoy aprendiendo a vivir la montaña de una forma consciente y con eso llegó la oferta de ir a Suezca a tomar un curso de primeros auxilios en áreas remotas, en las montañas y demás. La verdad es que yo no estaba tan interesada en ir porque sabía que ir a este curso era someterme a un estrés para el que no me sentía preparada. Yo llevo todo el año protegiendo mi mente y mis recuerdos para no exponerme a situaciones de estrés que me generen ataques de pánico o de ansiedad. Procuro estar lo más tranquila posible y por eso quizá me he aislado del mundo, ¿sabes? Entonces no quería ir a ese curso, pero amigos muy cercanos eh, siempre me hablaban de esto como que era la posibilidad de encontrar respuestas y respuestas mucho más claras. Acepto, voy para el curso y allá me pasa algo muy increíble y es que en algún momento de mi proceso, los días más recientes, un montañista muy preparado hizo un comentario, como todos, ¿no? Todos tenían una postura de mi caso.
Pero claro, yo estaba tan sensible que cualquier opinión que dieran al público me lastimaba muchísimo más. Por alguna razón, mi mente, como mecanismo de defensa, así lo he determinado yo, olvida y crea lagunas con mucha facilidad. Entonces, si una persona me hiere con sus palabras, es muy curioso, no sé cómo funciona en la medicina o cómo lo ven, lo pueden ver los especialistas, pero mi mente cambia el aspecto de las personas. Entonces, tú pudiste echarme, aventarme la madre hoy y en una semana me puedes volver a saludar y yo no me voy a acordar que tú me aventaste la madre. Pero era algo negativo. Era algo negativo, sí, pero mi cabeza en ese momento lo transformó y mi cabeza le cambió el aspecto tanto físico a él como su tono de voz. Entonces yo no lo recordaba. Yo llegué a este curso y yo me lo encontré y me cayó súper bien desde el primer momento. Lo saludé como si nunca en mi vida lo hubiera visto. Pues para mi mente nunca lo había visto. ¿Y cómo supiste que él había hecho un comentario? Por mi mamá. Empezamos la clase y yo estaba fascinada porque aparte son personas muy preparadas y te dan una teoría muy extensa de todo lo que se puede vivir en la montaña o en áreas remotas y cómo asistirlo y cómo resolver. Entonces es información fascinante para cuando tú ya estás haciendo parte de esto, ¿no? Salimos a la hora de almuerzo y mi mamá me dice, él es tal persona. Y a mí se me desencadena una crisis. Yo dije, yo no quiero estar acá. Llevaba protegiéndome de estar en eventos que me generaran estrés o con gente que me generara ataques de pánico o algo así mucho tiempo, como yo misma por mi propia voluntad me había ido a ese lugar. Yo dije, no, olvídate, yo no quiero estar acá y me voy ya y no quiero esto. Y enseguida pude sentir cómo las personas me han juzgado de forma tan cruel sin conocerme, solamente por lo que pueden ver de mí en redes sociales, que ese día dije, ok, él me agrada mucho ya conociéndolo acá, con la información que me está brindando, que aparte me puede salvar la vida, todo lo que él me está diciendo, porque me voy a quedar con el prejuicio de lo que alguna vez dije que hoy por día ni siquiera me acuerdo. ¿Le dijiste algo? En ese momento no. Y yo le dije a mi mamá, mira, no lloremos, soltemos eso, olvidémoslo, hagamos de cuenta que nunca lo vimos y vamos a vivir lo que vinimos a vivir aquí, a tomar el curso, no vamos a juzgar a nadie. El tipo es una persona completamente preparada y eso es lo que nosotras necesitamos, esa información. Fue muy cruel vivir todo el programa porque tienen un horario bastante fuerte, es mucha teoría, son simulacros muy fuertes. En el primer simulacro yo tenía que tomar el pulso y para las personas que de pronto recuerdan, yo contaba en el primer podcast cómo nadie sabía tomar el pulso y a mí eso me generó un trauma que pude trabajar tomando el curso. Mi primera práctica en simulacro fue tomarle el pulso a un compañero y aunque mi compañero estaba vivo, solamente estaba actuando, yo no le encontraba el pulso y yo me ataqué a llorar. Y mi profesor fue simplemente como, gestiona tus emociones, tienes que estar aquí pendiente, atenta, auxiliando a tu compañero, entonces vas, respiras y vienes a hacer lo que como socorrista tendrías que hacer, que es auxiliar a alguien. Nosotras no íbamos a certificarnos especialmente porque queríamos salir a mostrarle el diploma de la certificación a alguien de que éramos socorristas. Era porque toda esta información ya fue la que verdaderamente nos dio respuestas de por qué pasó, que nunca nadie en 9 meses nos había podido explicar. ¿Por qué avanzó el edema pulmonar hasta donde avanzó, que fue terminar la vida de él? El guía, qué hizo y qué no hizo. Nosotros como compañeros, en qué fallamos también. Todo el grupo, cómo pudo haber soportado, qué no hizo. Entonces, claro, minuciosamente recibiendo toda esta información, sin que nos sentaran a explicarnos específicamente con su nombre por qué habíamos tenido que vivir eso, pues nos dio toda la información que no habíamos podido tener antes para entender que todo lo que pasó fue que no se supo prevenir y por eso todo avanzó hasta donde ya todos conocen. A la final terminamos certificándonos, a la final me abracé con este profe
llorando y le dije, te admiro, te respeto infinitamente, eres un gran ser humano y un gran montañista y una gran persona. Gracias por enseñarme todo lo que me enseñaste estos 7 días y gracias por habernos recibido en esa que era su casa. ¿Y qué te dijo él? Me abrazó y me dijo, a la final todas las personas tienen opiniones, pero nadie sabe las cosas sino solamente quien las vive. Y nos dimos un fuerte abrazo y no tuvimos que hablar más. Entonces para mí ha sido un proceso completamente enriquecedor porque, viste, es lo que siempre yo les digo en mis redes sociales, es aprender a perdonar sin que te pidan perdón y soltar todo ese tipo de juicios. Yo no puedo quedarme juzgando a las personas cuando yo he sido tan juzgada y sé verdaderamente cómo se siente. Y soltarlo y no vivir con odio ha hecho que me abra caminos a conocer personas increíbles y a que pueda hacer las paces con todo un gremio que nunca se ha detenido a alguien en específico a pedirme perdón por algún comentario o por cerrarme las puertas de su agencia o por creer que yo iba a acabar con el turismo de montaña por haber hecho público el caso. Nunca nadie me pidió perdón de forma amable ni específica, sino simplemente esas mismas personas que han tenido sus opiniones conmigo, con nosotras, me las he encontrado en el camino y permitiéndome conocerlas y consumir su trabajo y recibir su conocimiento, pues es como limar asperezas sin necesidad de tener que devolvernos en el tiempo y mencionar historias o situaciones de las que ya no se quiere o no se tiene que hablar. Solamente es vivir de forma genuina y aprender a soltar. Ya casi para terminar, ¿hablas con la familia de Kevin? Tengo comunicación con sus papás y con sus hermanas, únicamente, de forma muy respetuosa, entendiendo siempre que esto no ha sido un duelo fácil para nadie. Y ya. ¿Cómo lo tienes a él en tu mente? ¿Qué significó que hubiera aparecido en tu vida y se hubiera ido de la manera como se fue? Para mí él fue un gran maestro. Lo, lo llevo siempre con demasiada gratitud. Le hice todos los honores que más pude en este proceso. Creo que toda la fortaleza que encontré en el camino fue por la fuerza que él me enseñó en el tiempo que estuvo en mi vida y de una u otra manera él me dejó un gran legado que fue aventurarme a vivir la vida con pasión y con mucho respeto, pero a vivir, que era algo que antes no hacía y de eso me quedó la herramienta más sagrada que tengo hoy por día, que es la montaña, viviéndola en todas sus formas, de la manera más espléndida, volando, escalando, caminándola. Entonces, para mí ha sido eso, un gran maestro que aunque ya no esté físicamente presente, me sigue enseñando mucho y que hará parte de mi vida, pues siempre, ¿no? Hace parte de mi historia. ¿Y tú siempre al lado de ella? Siempre llevando ese luto de ella con mucho respeto. No la indago, no la confronto, no la contradigo, no le exijo tiempo. Si ella no quiere hablar, no quiere hablar. Si ella no quiere estar, no quiere estar, pero con ella. Gracias. Gracias, Juliet. Gracias por estar acá una vez más. Y contigo, muchas gracias por compartir tu historia de este último año, por haber compartido esa historia inicialmente hace un año. Me gusta mucho cómo hablas. Yo soy comunicador y ojalá hablara como tú. Me encantó verte Gracias, una Rafa. vez más después de tanto tiempo. Mi Juliet, Rafa, muchas gracias. gracias. Muy amable.